Vamos a tratar de ser. Voy a empezar mostrándoles o haciéndoles escuchar fragmentos de argentinidad, de porteñidad en realidad en la radio. Fragmentitos. Este es un conductor clásico desde la década de 60, Héctor Larrea. Bueno, Majo Lozano es la nueva conductora. Me interesa más que las voces, que es lo que habitualmente nos ocupamos en radio. Es Alejandro Gómez, que ahora me llama, pero en este caso desde Lomas de Zamora. Ver la interacción entre espacios. Para cronicar. Desde el estudio, en vivo, dice cronicar, porque está claro porque hay un evento político. Los dos anteriores son conductores clásicos. A presentarles el Globolux. Este es un conductor moderno. Del mundo globalizado. Imita voces, no habla él todo el tiempo, sino que es varios. Este es otro, muy exitoso, Mario Pergolini. Ay. No se entiende nada lo que dice ahí. ¿Cómo vuelvo a la presentación? Cada vez que habilite, bueno, no importa. Este lo tengo vinculado a un link y salta ahora. Héctor Larrea, Fernando Bravo, conductores que ocupan el centro de la escena radiofónica en Buenos Aires desde hace 40 años, 50 años. Lalo Lee, Mario Pergolini, en los 80, como en muchas otras áreas, regiones y campo de desempeño discursivo, hubo cambios. Las escenas de ellos son especie de grandes coordinadores de la realidad, de la actualidad que arma los programas de ellos. Estos dos son escenas donde ellos están involucrados en lo que arman, es decir, los programas son más desorganizados, más confusos. De los dos tipos he escuchado en España en estos días. Así que lo que diga en principio, yo diría que después si quieren podemos comparar, pero estamos en el mismo mundo. Poquísimo de marco general. Primero, yo creo que hay que hablar de radio de Buenos Aires, no de radio argentina, menos de radio latinoamericana, menos de radio occidental. Creo que hay que hablar de radio de Bilbao, no de radio vasca, ni de radio española, y menos de radio europea. En principio por una cuestión para nosotros metodológica. Siempre salimos de lo micro hacia lo macro. El problema para mí que tienen los estudios de comunicación es que todo el tiempo estamos hablando de una cierta radio general, de los medios en general, de Occidente en general, y por lo menos en nuestra experiencia de investigación aprendemos cuando estudiamos un programa, un conjunto de programas, y a partir de eso vamos construyendo lo que consideramos la realidad de los medios. Entonces nosotros avanzamos de lo micro a lo macro, y la ciudad nos parece un ámbito suficientemente amplio y suficientemente interesante, porque es un límite geográfico. Todavía en Bilbao pasará lo mismo. En Buenos Aires ustedes cruzan, dan 2 pasos en una línea urbana, la ciudad sigue, pero cambiaron de ciudad. Y además los medios definen y cuestionan la ciudad. Yo creo que una ciudad como Bilbao, del tamaño de Bilbao, ya es así. En Buenos Aires es imposible que un ciudadano que camina mucho la calle como yo, que conoce, vivió toda la vida en la ciudad, que vivió en distintas zonas de la ciudad, es imposible que la conozca. Uno sabe lo que ocurre. Si ustedes me preguntan qué está pasando hoy en Buenos Aires, tengo que tomar los medios, la televisión, la radio, la información, qué bar se abrió, qué bar se cerró, qué conciertos hay, qué obras de teatro. En este sentido, así como cuando vamos por un ámbito rural, escuchamos una radio que nos dice el tránsito está muy pesado en la ciudad y está lloviendo y nosotros estamos en un campo despejado y la ruta está libre, la radio en ese sentido representa como lo más local de la globalización, y a su vez constantemente nos articula con el afuera de la ciudad.
En primer lugar, perdón, creo que borré una que no tenía que borrar. ¿Por qué me interesa esto que les mostré? Y acentuaba la cuestión de los espacios. Esos espacios sociales, eso de que hay alguien hablando, que habla con otro que a veces encima, pero que de ahí pasa a una... y estar en vivo, pasan a una pieza musical grabada hace 10, 20, 50 años, es decir, cambios de tiempo, de ejecución, y abren, aún nos cuentan cómo está el clima. Ahí hay radios de este tipo en Buenos Aires que dicen, estamos viendo en la ciudad, yo tuve los estudios de Radio Nacional de España en La Coruña, y me hacían la entrevista y veíamos la ciudad, entonces uno desde ese estudio puede decir, qué mal que está el tránsito acá en la Plaza Pontevedra, en La Coruña, y al mismo tiempo alguien interrumpe, disculpa, noticia de último momento, sí, entra Indonesia, tsunami, terremoto, ¿se entiende? Ese espacio solo es accesible a través del medio. Las emisiones son en vivo, se combinan vivo con grabado, es decir, la cuestión del tiempo social está puesto en juego. La información es diversa, de la más local hasta la más global, la más seria y la más frívola. En esos programas, en la radio española también, se comenta que se casó el último galán de moda, o se peleó con la novia, y se comenta que se derrumbaron las acciones en Wall Street. Entonces, hay fragmentos deportivos, es decir, en ese mundo aparece el relato de un gol que se ha realizado, o si hay un partido importante, abre el micrófono, se va a patear un penal, y el penal es relatado en vivo. Hay humor, no son programas, en general son serios, pero hay mucho humor, tal vez en los programas vascos haya menos humor que en los programas españoles, pues son gente más seria, por lo que estuve viendo. Hay ficción, no es todo realidad. En ese mundo aparece alguien, toma la palabra, y no es el que toma la palabra, sino que es un personaje. Hay un imitador en radios españolas, había así, largos fragmentos construidos de este tipo de programas, dialogando personajes imitados, ¿no? Que la condesa, que el torero, que el empresario detenido, todos así. Estos personajes, que aquí seguramente también existen, son novedad de la cultura de masas y construidos por la radio, estos conductores. No son famosos de la ciencia. Nadie piensa que son, ninguno de estos cuatro, que son conocidos por todos, nadie piensa que son referentes intelectuales. Uno no va a hacer nada en la vida porque lo diga Larrea, Bravo, Pergolini o Lalomir. Ahora, son perfectamente distinguibles y son el centro de los programas. Ellos chichonean con todos, hacen bromas, no tienen ningún prestigio extra, pero son como esos jugadores de fútbol que por ellos tienen que pasar la pelota. Esto no es un Star System como el de Hollywood, que son personajes así fuera de la vida cotidiana que bajan a la vida cotidiana. No son personajes de la política o de la ciencia que tienen un desempeño específico que los distingue. Entonces, solo son articuladores de la cultura. ¿Qué quiere decir? Para mí, ¿por qué es importante? Porque muestra que en las sociedades de masas, así como una ciudad no se puede conocer si no es a través de los medios, la cultura de masas no se puede articular si no es a través de procedimientos específicos. Esto es importante en este momento que Internet, sentimos que todos nos podemos comunicar con todos, y todos subimos videos, y todo esto se va a ver en la web. Mi opinión es que va a haber, como ya está viendo, distintos procedimientos de conducción cultural, por así, que es esta conducción que no marca el camino, sino que coordina, dice, esto se parece a esto se diferencia de esto se puede pegar
con este otro aspecto. En este sentido, yo creo que esta radio, esto que les mostré, no solo es importante para la radio, sino que es importante para entender la cultura de masas en la que vivimos, y la radio en general no ocupa el centro de la preocupación teórica. Yo pienso que Internet es un camino que va a revalorizar la radio. En Buenos Aires es la radio. Cuando uno dice escucho radio, escucha en general este tipo de programas. Hay una gama más amplia de lo que les mostré, pero es en general. Hay otras radios, otros modos de hacer radio, pero este es el centro de la radio. Y esta radio, que siempre habla de Buenos Aires, tiene distribución nacional. En Argentina, que tiene una característica especial, su federalismo, hay diarios provinciales y diarios nacionales. Todos los diarios nacionales son de Buenos Aires y hablan de Buenos Aires, dice ciudad, Buenos Aires, el resto es el interior. ¿Entienden? Hay todo el modo que se construye, esta conducción, este modo de articulación, no arma solo discurso, arma estructuras de país, vínculos de las ciudades entre sí y con el resto de la sociedad. El objetivo acá es nada más presentar ese proceso muy rápidamente, cómo se llegó a esto, estimular la comparación con lo que ocurrió en otras ciudades y establecer puentes con la situación actual de lo radiofónico. Marco general. Esto yo pasé. Primer cuestión. Primer cuestión. Hoy el teléfono para nosotros ahora lo usamos automáticamente. Bajamos música y manejamos música grabada como si fuera parte de nuestra vida. Y la radio también. Apretamos un botón y hizo toda esa complejidad, la escuchamos sin darnos cuenta. En Buenos Aires la primera emisión de teléfono fue una transmisión punto a punto, es decir, no había ninguna red. Se incluyó una pieza musical y hubo muy poca conversación. Es decir, la primera transmisión telefónica en Buenos Aires fue una transmisión muy parecida a una radio hecha punto a punto. El fonógrafo no fue inventado para la música, fue inventado para hacer grabaciones únicas. Los primeros fonógrafos grababan, se estimulaba a grabar la voz de alguien y guardarlo como si fuera una fotografía. Y sonido de la naturaleza también. No empezó el fonógrafo con reproducción masiva y su centro no estaba en lo musical. Es decir, el dispositivo fonográfico no fue creado, grabemos música, inventemos el mecanismo, sino que primero estuvo el mecanismo y hay una metabolización y construcción social del uso. Y la radio, lo primero que se transmitió, y en muchos países fue algo parecido, se transmitió un concierto, algo que era importante pero fuera de la radio, tenía vida propia la música de concierto, y sin ningún discurso específico. La radio creció cuando justamente no dejó de transmitir cosas que estaban en la sociedad para llevarlas a los distintos hogares y empezó a inventar textos, estos como los que les hice escuchar, que no se pueden escuchar fuera de la radio, no se puede tener acceso fuera de la radio. Por lo tanto, los medios no se definieron en su aparición, sino que son producto de la construcción social. Un esquema muy sencillo de aparece un medio. ¿Qué tiene que ocurrir para que un nuevo medio exista? Se incluyen al menos 3 series de dispositivos para ordenar, ¿no? Una de 3 series de fenómenos. Una tiene que ver con la serie de los dispositivos técnicos. Es decir, hay momentos donde hay posibilidades de capturar imagen, de capturar sonido y grabarlo. Hay momentos en que no existe esa posibilidad. Tienen que cambiar cosas para que sea un nuevo medio, tiene que haber nuevos géneros y estilos discursivos. Si no, no tendría sentido un medio que reprodujera textos que ya están en otros medios. Digamos, nadie dice que la videograbación en general es un medio. El hecho que nosotros capturemos films que están en la sala cinematográfica y la llevemos a nuestra casa en un CD ahora, en un DVD, y lo pongamos y lo veamos, nadie dice que eso es un nuevo medio equivalente al cine, a la televisión o a la radio. Tienen que generarse
textos específicos, en la medida que eso que editamos lo vea socialmente, se vea socialmente, se generan nuevos medios. Y después el sistema de intercambios discursivos. YouTube no es un nuevo medio, porque para que sea un medio masivo de comunicación tiene que tener mucha expectación. Es verdad que algunos textos de YouTube son vistos por mucha gente. Para que sean vistos por mucha gente tiene que haber mecanismos que me avisen que existe ese video. No hay manera que yo sepa que un video que subí yo individualmente, alguien lo vea que no sea por procedimientos semicasuales o de elevado grado de aleatoriedad. ¿Cuándo va a ser considerado un medio? Si lo llega a ser YouTube, cuando haya un sistema social que nos diga: el jueves vamos a ver cierto tipo de videos que hicieron en cierto tipo de lugar, puede ser un esquema de red, pero digo, si no existe ese sistema ordenador metadiscursivo muchas veces de un medio, es difícil considerarlo un medio. Nosotros pensamos que es el estilo de una época que hace que en un momento una serie de dispositivos que están sueltos, por ejemplo, generen la radio. Ese modo de interacción del sistema de la época con los distintos sistemas que se vienen desarrollando es lo que genera un efecto en la época. Por ejemplo, nuestra sociedad a partir de 1920-1930 es una sociedad con radio. Antes de esa fecha era una sociedad sin radio. Vamos a ver de dónde viene y qué cambió con la construcción de la radio desde nuestro punto de vista. En primer lugar, nosotros pensamos que la radio hay que entenderla entre los dispositivos, entre los medios de sonido. Es decir, la radio esta que conocemos es una radio que incluye constantemente teléfono, y desde el principio fue así. Incluye constantemente teléfono e incluye constantemente fonógrafo. Es decir, todo el tiempo el en vivo de la radio se combina con cuestiones de contacto individual y se combina con cuestiones de grabaciones, es decir, de cuestionamiento de esa temporalidad en vivo. En el siglo XIX encontramos como historias particulares de la serie de dispositivos. Estoy siguiendo cada uno de los escalones del esquema. El invencionismo es una época explosiva. En todas las áreas de la vida social se generan nuevas creaciones, es decir, que tenían como vida propia.